3 meses en la escuela de Juan. 12ª semana, 7º día. Lea Juan capítulo 20, versículo 3 al 10. Y dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Veamos. Pedro y el otro discípulo, que con toda probabilidad es Juan, van corriendo a la tumba. El evangelista no nos dice si van corriendo con esperanza o con dudas. Nosotros que sabemos que el Señor ha resucitado, tendemos a leer la historia como si ya los dos discípulos, al escuchar lo que María de Magdala les dice, no tuvieran más que llegar a la tumba para confirmar el hecho de la resurrección de Jesús. Pero no es así. Los discípulos van corriendo sencillamente para ver lo que María les ha dicho y para formar su propia opinión. Juan, posiblemente más joven y ágil que Pedro, llega primero a la tumba y se asoma a ella, pero no baja. Es Pedro, más impulsivo, quien entra en la tumba y ve que el cuerpo no está allí. Note que el evangelio no dice que Pedro creyera, sencillamente vio la tumba vacía y los lienzos y el sudario. Es entonces que entra Juan y al ver lo mismo que Pedro cree. El evangelista explica que en el versículo 9 que todavía no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Aparentemente es por eso que Pedro, aunque ve lo mismo que Juan, todavía no cree. Salimos del sepulcro. Los dos discípulos, o salidos del sepulcro, los dos discípulos van a los suyos, es decir, a donde estaban los otros discípulos. Juzguemos. En estos dos discípulos tenemos otras dos relaciones ante el sepulcro vacío. De Pedro se nos dice que descendió al sepulcro y que vio lo mismo que Juan, pero se dice una palabra en el sentido de que creyera. De Juan, sin embargo, sí se nos dice que al ver creyó. A veces pensamos que si viéramos algún gran milagro, entonces sí creeríamos. Pero lo cierto es que la verdadera fe no necesita de milagros y que cualquier milagro, por grande que sea, siempre se puede explicar por quien no tiene fe. Hasta este punto o hasta este momento en la narración del Evangelio de Juan, 3 personas han visto la tumba vacía. Una de ellas, María Magdalena, pensó que se habían robado el cuerpo de Jesús. Otra, Pedro, no se sabe lo que pensó, pero no se nos dice que creyera. La tercera persona, Juan, sí creyó. Quizá en algunas personas la fe viene como resultado de ver algún milagro, pero también es cierto que el hecho mismo de ver el milagro es señal de fe. Pretender que si viéramos algún gran milagro, entonces sí creeríamos, no es más que una excusa para nuestra falta de fe. La principal razón para la falta de fe es la falta de compromiso o el miedo al compromiso. Más adelante veremos que los discípulos seguían con miedo. Posiblemente María Magdalena no se atreve a creer porque ya ha sufrido bastantes decepciones y no se atreve a afrontar una más. Pedro negó al maestro 3 veces y ahora, antes de afirmarle, quiere estar más que seguro. Para cualquier persona, tener fe y actuar a base de la fe implica un compromiso y un riesgo. Sabemos, por ejemplo, que si de veras tenemos fe, tendremos que reorganizar el modo en que empleamos nuestro tiempo. Y puesto que no estamos dispuestos a hacer eso, no tenemos fe. Sabemos que si tuviéramos más fe, tendríamos que revisar nuestras finanzas y lo que hacemos con nuestro dinero y nuestros bienes. Y puesto que
preferimos el modo en que actualmente manejamos nuestros asuntos económicos, no tenemos fe. Entonces, para tener alguna excusa decimos que lo que pasa es que no hemos visto algún milagro o señal tan grande que nos obligue a creer. Pero lo cierto es que no creemos porque no queremos y no queremos porque no nos atrevemos. Actuemos. Ahora que vamos acercándonos al final de 3 meses en la escuela de Juan, es un buen momento para pasar del estudio al compromiso. Tome un cuaderno de reflexiones, repase lo que ha escrito en él, especialmente las resoluciones que ha tomado. ¿Las ha cumplido? Escriba lo siguiente en su cuaderno de reflexiones. Tengo miedo de tener más fe, porque si yo tuviera más fe, lo que tendría que hacer sería, escríbalo allí, complete la oración. Ore pidiendo más fe. Considere la posibilidad de hacer precisamente lo que acaba de escribir.